artistas y su aportación a Galicia. Este año está dedicado el día a Isaac Díaz Pardo, intelectual, artista, editor y empresario, impulsor con Luis Seoane desde Argentina de un rico universo que tuvo en Sargadelos uno de sus grandes exponentes. Su legado, con sus éxitos y fracasos, es enorme y de una importancia difícil de cuantificar por la potencia de su valor simbólico, pero también material. Tan grande como pequeño era él, de tamaño y por humildad. El Día de las Artes Galegas se nos ha quedado corto. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos a ver ahora cómo marchan las cosas por ahí fuera. El Ayuntamiento de A Coruña impulsa un proyecto que permitirá usar la inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos. Ha logrado casi 4,5 millones de euros de fondos europeos para este programa. Radio Coruña, con Selva Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Además, A Coruña va a ser una de las 2 ciudades españolas seleccionadas dentro de este programa Allocate, que el Concello va a desarrollar en colaboración con el Clúster TIC de Galicia y la Universidad a través de la ciudad de das TIC. Pretende desarrollar programas para mejorar servicios como Bici Coruña, movilidad sostenible, el sistema de alertas ciudadanas, el funcionamiento del 010 o un problema recurrente y aún pendiente de nuevo concurso como la recogida y gestión de las basuras. Se trata de una coordinación con el sistema TIC de Galicia cuando A Coruña concentra, dice el Ayuntamiento, recuerda más bien el Ayuntamiento, el 50% de las empresas en este sector en Galicia. Por lo demás, el campus de Ferrol aborda la política migratoria de Europa con unas jornadas entre el jueves y el viernes. Lo hace con la implicación directa del alumnado. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta 12 expertos en el ámbito nacional e internacional van a debatir en el campus universitario ferrolano entre el jueves y el viernes en torno a las políticas migratorias y al impacto de esas medidas en el continente europeo. La iniciativa está tutorizada por el profesor Félix Puime, parte de un grupo de alumnado del grado de Relaciones Internacionales del campus universitario del barrio de Esteiro. Y Alaracha consolida su crecimiento de población al sumar 200 nuevos vecinos en el último año. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal? O Concello da Alaracha continúa registrando un constante e progresivo aumento poboacional nos últimos anos que o consolida como un municipio de destino atractivo para os novos residentes e familias que procuran un lugar para establecerse. Segundo os datos do INE e o Padrón Municipal, o Concello conta con 11.800 habitantes, un incremento aproximado de 200 con respecto ao ano anterior. Destacan nestes datos a presenza duns 530 veciños estranxeiros procedentes de 37 nacionalidades diferentes. Dende o Concello consideran que este progresivo aumento de poboación registrada na Laracha nos últimos anos é o mellor indicador de que o termo municipal é un bo lugar para vivir, traballar e prosperar. Centro Galego de Estudos, infórmate. Convocadas 48 prazas de acceso libre para traballar no Concello da Coruña. 13 prazas de administrativo, 24 de auxiliar e 11 de subalterno. Se che interesa, actúa urgentemente. O prazo de presentación de instancias xa está aberto e finaliza o 16 de abril. Amplía información visitando os nosos centros, a web informateoposiciones.es ou anotándote as sesións informativas gratuitas online. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Y ahora la entrevista del día, ofrecida por Merenauto, tu concesionario Volvo en A Coruña y Santiago. En las últimas horas, Augusto Pérez Cepeda ha tomado posesión de su cargo de decano del Colegio de Abogados de la provincia de A Coruña. Afronta de esta manera un nuevo mandato tras ser reelegido en las elecciones que se celebraron el pasado 12 de marzo. Obtuvo en ese momento un 65% de los votos. Augusto Pérez Cepeda es decano del Colegio de la provincia desde el año 2015, así que lleva ya 10 años al frente de este colegio. Y con él compartimos los próximos minutos de radio. Augusto Pérez Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muy buenos días. Y enhorabuena por la reelección. Muchas gracias. ¿Cuál es su preocupación ahora que va a afrontar ese nuevo mandato? Bueno, pues la preocupación principal que tenemos es la existencia ahora de una nueva ley con una nueva forma de entender la justicia, la administración de justicia, con los tribunales de instancia y todo lo que esto pues conlleva, y es la primerísima preocupación que tenemos delante, aparte pues los problemas habidos con la localidad, turno de oficio, etcétera. ¿Cuál es el principal efecto o cambio práctico que va a suponer esta ley?
El primer cambio es que se acabaron los juzgados unipersonales, sino que van a ser formados por 3 personas, pasan a ser tribunales. Bueno, y esto supone un cambio de funcionamiento, un cambio de todo. Tiene como ventaja que por ejemplo, en cuestiones de atraso, yo espero que se provean plazas de jueces y que se puedan incorporar, porque antes para destinar un juez más a un determinado lugar, pues había que crear un juzgado, y esto ahora ya no es necesario. Por tanto, ¿usted cree que esto contribuirá a agilizar los procesos judiciales? Que, bueno, los juzgados acumulan normalmente casos y casos, muchos están saturados. ¿Esto va a contribuir a dar solución a este tema? Puede contribuir a hacerlo. No digo yo que lo vaya a hacer, eso ya lo veré cómo lo implantan y cómo se solventa el tema, pero una de las dificultades que había, que eran mayores, que era la necesidad de crear un juzgado para todas estas cosas, pues es lo que se ha soslayado. Ya no es necesario crear un juzgado. Vamos a ver cómo se desarrolla antes de decir que está bien o mal. Usted durante la campaña insistió mucho en la necesidad de proteger, conservar los partidos judiciales. ¿Qué pasa? ¿Que están en riesgo? Vamos, los partidos judiciales como tal no están en riesgo. Lo que está es absolutamente en riesgo el tema de las competencias de lo que se pueda ver en esos tribunales de instancias de los partidos judiciales. Es decir, que podrían ver menos asuntos y que podría llegar a haber una pequeña centralización. Exacto. Y en este momento me ha llegado pues una noticia de que hay un proyecto de creación de un juzgado de violencia en Santiago, lo cual yo por adelantado aplaudo, siempre y cuando no sea en detrimento de las competencias de otros juzgados y en detrimento pues también de las víctimas, claro, que tienen que desplazarse hasta allí. Claro, porque si los partidos judiciales reducen los ámbitos que pueden abordar, digamos, esa idea de acercar la justicia al ciudadano parece que estaría en cuestión, ¿no? Exactamente. Esa es la idea central. Entonces, desde el Colegio de Abogados de La Coruña aplaudimos y está perfecto y nos encanta que haya un juzgado en Santiago. Pero claro, si te vas a llevar las competencias de los juzgados que actualmente tienen Ribeira, etcétera, Noya, Muros, pues entonces las estás sacando del sitio donde se producen y estás alejando la justicia del ciudadano. Recordamos que más en un tema como violencia de género, que es muy sensible. Recordamos que el ámbito territorial del colegio es, además de A Coruña, Ribeira, Noia, Muros, Corcubión, Betanzos y Carballo, los partidos judiciales de estos lugares. Hay otras cuestiones que también se han abordado durante la campaña, y uno de ellos tiene que ver con el desafío de la inteligencia, que supone la inteligencia artificial. ¿Esto va a ayudar a la justicia o puede ser un problema para la justicia? Mire, la inteligencia artificial va a venir aquí, ya, pero no solo para la justicia, para todos. Claro que va a ayudar, nos va a hacer trabajar infinitamente más rápido, pero también nos ha demostrado que el trabajar más rápido nos lleva a tener que trabajar muchísimo más. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero la inteligencia artificial no es algo que hay que ver como desde el punto de vista de la justicia, hay que verlo en todo. No, en 2-3 años nos va a cambiar la forma de actuar a todos. Ahora metes 4 cositas y te saca un texto perfectamente bien hecho. Y esto, bueno, pues va a ser un campo, pues en la arquitectura, en la medicina, en todo, en absolutamente todo. No se me ocurre ningún área que no esté afectada por la inteligencia artificial. Quiero creer que las sentencias las seguirán redactando seres humanos, a ser posible jueces. Yo también, sí, porque yo he oído hablar mucho de las demandas hechas por el chat GPT, etcétera, pero le tengo también pánico a las sentencias. Bueno, otras 2 cuestiones que queríamos abordar. Por un lado, turno de oficio. ¿Qué hay que hacer con el turno de oficio? Pues mire, primero hay que hacer una nueva ley a nivel nacional,
Eso es lo primero que hay que hacer. Y después, que realmente el turno de oficio sea para las personas que precisen de él, que no sea un cajón desastre donde se vayan metiendo competencias e incluso restando trabajo de los distintos despachos. Yo siempre pongo un ejemplo típico, que es que, bueno, violencia de género. Uno dice, bien, perfecto, bueno, pues todas las víctimas tienen derecho. Bueno, ¿qué sentido tiene que una persona, le voy a poner un ejemplo sin nombres, ¿no? Mejor con dinero, que gana 4 millones de euros al año, pueda ir al turno de oficio? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. Son cantos tal. Por ejemplo, el tema de los eólicos. Bueno, pues a mí me parece muy bien que se recurra, etcétera, que las asociaciones tengan todos los derechos para defender el ecologismo, fenomenal. Hombre, pero ¿por qué lo hace usted dándoles entrada en el turno de oficio? ¿No sería más fácil, por ejemplo, que no se les puede imponer las costas salvo temeridad? En fin, 100.000 ejemplos así que uno, bueno, pues ve que el turno de oficio se ha abusado de él. Durante los últimos años ha habido un colectivo de abogados que han reclamado que el turno de oficio suponga como ser asalariado. ¿Esta opción es viable? Para mí no lo es. Personalmente no lo es. Además es que, bueno, este colectivo de abogados incurre en una poderosísima contradicción, porque por un lado te dicen que son asalariados, pero por el otro lado te están diciendo que quieren cobrar como mercado libre. Hombre, si es usted asalariado, cobre por convenio, como todo el mundo. Usted, estoy seguro de que cobrará según un convenio. Todo el mundo tiene un convenio, todo laboral. Bueno, pues usted se tendrá que atener a eso. Yo creo que eso no tiene sentido. Y bueno, creo que es un movimiento a nivel nacional que vaya a saber usted los intereses que tiene, porque de estas cosas no me fío yo demasiado. Bueno, después está el tema de los mutualistas, ¿no? Que creo que está en vías de solución. ¿Cuál era el problema y cómo se va a solucionar? Pues mire, el problema es que ha habido durante mucho tiempo un tema que es las mutualidades, que para muchos de nosotros eran obligatorios, que no teníamos ningún tipo ni ninguna capacidad de apuntarnos a otra cosa que no fuera la mutualidad, y en unas condiciones pues infinitamente peores de lo que es el régimen de autónomos, y ahora se quieren que haya una elección, y el colegio está trabajando junto con el Consejo General en ese sentido, en buscarle una salida al problema y que podamos ir hacia esa pasarela al reta que todos queremos. Bueno, pues algunos de los retos que tiene por delante Augusto Pérez Cepeda, que inicia un nuevo mandato al frente del Colegio de Abogados de A Coruña, por cierto, el más antiguo de Galicia y el segundo de España. Augusto Pérez Cepeda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Pues muchas gracias a usted. Radio Coruña, 93.4 FM. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy a Coruña. Teba Chacón. Muy buenos días, empieza el mes de abril y lo hace con crucero, visitando a Coruña en un mes que se prevé récord y con buenas previsiones también en lo meteorológico, también en los cruceros. Después de la visita o el paseo por la playa de muchos y muchas ayer, hoy de nuevo los termómetros van a subir hasta el entorno de los 22 grados, aunque eso sí con alternancia de nubes y claros, y quizás pues aprovechéis de nuevo porque a partir de mañana sí es cierto que vuelven las lluvias. Es la actualización del tiempo en el Hoy por Hoy a Coruña, en el que esta mañana trabajan José Antonio Martínez en la técnica, David Iglesias en el control digital y Teba Chacón pues detrás de estos micros. Vamos a encontrarnos a continuación con Marcos Sánchez, que nos está esperando en la sala de pantallas. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días.
Estamos pendientes de ese corte entre la autoridad portuaria y el Rosalía Castro, el Teatro Rosalía. Ya ha comenzado, ¿no? Sí, ya desde las 12 menos 20 está cortado ese tramo de Avenida de la Marina y va a permanecer así las próximas 5 semanas, esa es la previsión. Y como digo, bueno, de momento ningún problema, pese a que todas las líneas de autobuses pasan a Avenida do Porto, donde hacen parada. En hora punta es donde veremos si se circula bien por Avenida do Porto debido a estas paradas de los buses. ¿Cómo está el tráfico por el resto de la ciudad, Marcos? Bueno, esta hora muy fluido en general, un poquito más de intensidad en el entorno de la Plaza de Pontevedra y Plaza de Lugo. El resto de vías principales con mucha fluidez. ¿Y ha habido algo a lo largo de la mañana que debamos destacar? Pues ningún accidente registrado por el equipo de Estados Unidos de mañana ni en esta pasada noche. Bueno, pues rematamos, como siempre, con previsiones. ¿Perdón? Con previsiones. Sí, perdón. Nada, pues esta que hablamos de Avenida de la Marina y luego recordar que esta noche también se corta como segunda noche ya consecutiva de mantenimiento del túnel de María Pita. Esta noche también, a partir de las 23 horas y hasta las 7 de la mañana, va a permanecer cortado, solo se permite el acceso al parking. Pues avisadísimos quedamos por Marcos Sánchez. Gracias, buen día. Gracias. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y cada 1 de abril se celebra el Día de las Artes Galegas, así que ahí vamos a empezar el mes acordándonos de Isaac Díaz Pardo y recordándoos las actividades que en torno a su figura se organizan durante estos días en A Coruña. Esta tarde, Amigos dos Museos organiza la proyección de varias piezas audiovisuales sobre el artista. Va a ser en Portas Artabras a las 8. Además, la UDC organiza varios actos en La Normal, de los que vamos a hablar con Yolanda Pérez, adjunta de Cultura y coordinadora de La Normal y de la programación cultural de la UDC. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta tarde, a partir de las 7, nos vamos a adentrar en la historia del diseño y el diseño en la historia. Exactamente. La historiadora Iria Friner Rivera nos va a dar una conferencia en la que va a situar la figura de Isaac Díaz Pardo dentro de todas las influencias, los precedentes, los modelos que llevaron a Isaac Díaz Pardo a iniciar esa enorme actividad cultural que hizo de él una de las figuras claves, ¿no?, dentro de la cultura gallega del siglo XX. Entre ellas está la figura de su padre, Camilo Díaz Baliño, que era diseñador gráfico, escenógrafo, un galeguista importante de renombre que reunía en su casa a diferentes intelectuales con los que Isaac Díaz Pardo tuvo contacto desde muy joven y que sin duda pues tuvieron una gran influencia en el desarrollo posterior de la obra de Isaac Díaz Pardo. Nos comentaba Iria que justamente es quien va a impartir la charla y estará esta tarde en La Normal, porque estaba con Marcos San Luis en el A Vivir las Rías hace unos días, que bueno, en realidad está absolutamente marcado por su padre, pero bueno, también por nuevos movimientos como la Bauhaus, como el Art and Crafts, como el Art Deco, ¿no?, que tanto nos interesan. Exacto. Bueno, su propio padre fue probablemente una de las primeras vías de entrada en todo el pensamiento de Isaac Díaz Baliño de las vanguardias rusas y también en los movimientos de arte y oficios o Bauhaus, como mencionabais, o el Art Deco. Camilo Díaz Baliño lo aplicó a sus diseños de arte gráfico, escenografías, con lo cual tenía como una visión muy ligada entre productos que podían ser susceptibles de ser objetos de consumo con diseño de alta calidad. Y eso es algo que muy probablemente pues también influyó de manera muy, muy temprana a Isaac Díaz Pardo, ¿no?, que enseguida dejó la pintura. Bueno, esto tampoco creo que se trate de explicar toda la vida de Isaac Díaz Baliño, seguramente muchos de los oyentes y muchas de las oyentes también ya lo conocen, ¿no? Pero estudió Bellas Artes y después se inició en la pintura, pero muy pronto la abandonó para iniciar otra serie de empresas, en las que además de la influencia de su padre y de todos los movimientos de vanguardia, tuvo la oportunidad cuando viajó a América, Argentina, de entrar en contacto con intelectuales gallegos exiliados y fundamentalmente con la figura de Luis Seoane, ¿no? Y gracias a la figura de Luis Seoane nace una iniciativa realmente fundamental para lo que luego será la creación de la fábrica de Sargadelos, la creación, no, más bien la recuperación de la fábrica de Sargadelos, que era una institución, era una empresa, que había surgido en el siglo XVIII, que en el siglo XIX ya hacía
unas cerámicas de gran calidad, y una de las primeras iniciativas que crea con Luis Seoane y esta asociación a la que le van a llamar Laboratorio de Formas, que va a ser esencial en toda la carrera artística y también empresarial de Díaz Galiño, pues una de las primeras empresas de este Laboratorio de Formas fue recuperar esa fábrica de Sargadelos, pero siempre teniendo en cuenta que tenía que ser un elemento de recuperación de la cultura gallega y de intentando frenar esa pérdida de memoria de la intelectualidad gallega que se había desregado con motivo de la guerra civil y luego, bueno, pues el periodo posterior. Y muchas de esas personas, muchos de esos intelectuales creo que aparecen en una nueva oportunidad de profundizar en su figura mañana a través de diferentes piezas audiovisuales, ¿no? Eso es. Mañana, martes, a las 4:30, se va a proyectar parte del material audiovisual que acompañó un libro titulado Doutor Isaac Díaz Pardo, que se publicó con motivo de la investidura de Isaac Díaz Pardo como doctor honoris causa por la Universidad de Coruña. Ese libro se publicó en el 2011 con un DVD asociado en el que se habían recogido diferentes entrevistas, también momentos de esa investidura. En concreto, se van a proyectar dos, uno se titula A Construcción Cultural y el otro Memoria Viva. Y parte del interés de estas proyecciones es que, además de recoger a la propia figura en una entrevista al propio Isaac Díaz Pardo, pues tenemos también el testimonio de figuras de la cultura gallega como Avelino Pousantelo, Soseneira Vilas, Mariby Villaverde o Beatriz Amigo, que ya no están entre nosotros, con lo cual también es algo interesante, ¿no?, para asistir a esta proyección, profundizar en la figura de Isaac, pero también verlo a través de la mirada de otros intelectuales. Pues esas dos citas en La Normal, tanto hoy como mañana, de las que hemos hablado con Yolanda Pérez. Gracias. Muchas gracias a vosotros y muy buen día. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Concello de Oleiros. En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es. Flexicar, una vida, muchos cars. ¿Buscas sumergirte en una nueva cultura, idioma y manera de ver la vida? Con Adastra podrás hacer cursos de verano, trimestre y año escolar en residencia o familia en destinos por todo el mundo. adastra.com.es. Infórmate en el 981 92 71 30 o en nuestras oficinas de Federico Tapia 39 primero. Adastra, quien bien te quiere, te hará viajar. Yo no me pierdo nada, Al. Nada de nada, Di. Nada de nada. No me voy a perder la nueva apertura de Aldi ni sus superprecios de bienvenida. ¿Pero cuándo abre un nuevo Aldi? ¿Y dónde? ¡Qué emoción! El 2 de abril en Oleiros Perilla, en Avenida das Mariñas 305. ¿Qué me dices? Pues yo tampoco me lo pierdo. Porque cuando compras en Aldi... ¡Qué poco cuesta comprar bien! Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. O Concello da Coruña pon en marcha a remodelación dos cantóns. Dende o 1 de abril, a Avenida da Marina permanecerá pechada ao tráfico durante todo o mes de abril. Habilitarase unha ruta alternativa pola Avenida do Porto para transporte público con paradas provisionais. Para máis información, visita coruna.gal/cantóns. Concello da Coruña. Concello de Oleiros. A tal y marchamos da mão do seu alcalde, como cada semana, Ángel García Seoane. Moi bo día. Hola, que tal? Bo día. Para falar en primeiro termo da conversión de baixos en vivendas. Bueno, a Xunta de Galicia comunicou aos concellos que durante un prazo de 2 anos hasta 2003, casi hasta 2008,
se iba a permitir aqueles concellos que non tuveran plan poder nos baixos dos edificios plurifamiliares facer vivendas, non? Os que temos plan tamén, indudablemente. Nos o que fixemos foi mandar á Xunta unha documentación na que se reflexan os baixos de edificios plurifamiliares nos que desde o Concello de Oleiros se permitiría a conversión en vivendas sempre cando reúnan as condicións para os enganches de servicios, agua, electricidade, fumes, etc. Non? E contar cas comunidades, indudablemente. Non? Os planos enviados á Xunta, aqueles que os queiran ver, están colgados na página web do Concello. As zonas afectadas son principalmente Perillo, Diáns, Mera e Oleiros. Estas 4 parroquias son as que teñen máis edificios plurifamiliares, non? O Concello non permitirá, por certo, a conversión de locales en pisos para vivendas turísticas. Non permitiríamos ningún cambio de un baixo para facer unha vivenda turística, non? Si unha vivenda para alquiler ou para vivir, pero non turística. Pero para alquiler constante, non día a día, hora a hora, non? Porque está pasando eso. Algúns destes locales estánse alquilando para actividades que antes se facían nos barrios chinos, non? E agora xa se fan en pisos por aí adiante. Dende o Concello facemos un chamamento ás comunidades, e cando digo os barrios chinos, sin ofender os chinos, todo o mundo sabe a que me refiero. Dende o Concello de Oleiros facemos un chamamento ás comunidades de veciños para que, por certo, denuncien os casos de vivendas mal chamadas turísticas, non? E que non son máis que un negocio fraudulento a Facenda Municipal e a Facenda Pública do Estado, non? E, ademais, é a causa principal da falta de vivendas en alquiler estable neste momento en Galicia. Temos que seguir falando de vivenda, neste caso nas políticas de vivenda da Xunta. Si, bueno, é moito que se fala de que axudas por aquí, axudas... Non hai axuda ninguna para quen non teña carto se queira comprar un piso de protección, non hai axuda de ningún tipo. Hai unhas axudas que hoxe empeza o plazo para poder optar a elas, que son uns avales que dá a Xunta, pero que valen para restauración de vivendas, pero non para unha vivenda nova, como se está a decir, non? Porque o que che dan é un aval que che cobran uns intereses máis grandes que os dunha hipoteca, que é gravísimo. Che dan un aval por un tempo e os intereses son máis altos que os dunha hipoteca. E se vas a comprar, xa nese momento faz a hipoteca e non tes necesidade de ningún aval. Ese aval estaría ben se se dera ao inicio de cando ti solicitas unha vivenda nunha cooperativa, non? Ou similar, de vivenda acollida, e puideras ter ese diñeiro para aportar, porque non tes na túa man. E ainda que che costara máis o aval, pois sería un beneficio, pero que se sepa que eso non é así. Por certo, en 2 anos en Galicia, con esa política da Xunta, en Galicia inteira, solo se beneficiaron 196 personas. E con esas características que dixen. Por tanto, que non engañen a xente e que den axudas dunha vez por todas para as viviendas de protección. Alcalde, onde cumprironse 25 anos da declaración como monumento natural da Costa de Serantes e Dexo? Sí, bueno, onte se cumpriron 25 anos dende que o Concello de Oleiros tomara un acordo para impedir que se especulara na costa do Concello de Oleiros, expresamente na costa que hoxe é conocida como monumento natural. Un lugar emblemático da natureza, de acantilados, de un mar bravo, moi cuidado durante moitísimos anos, durante decenas de anos polos veciños de Dexo de Mallanca, que nunca foron facer casas ali, polos ventos que había, pola fermosura da zona, non? Que, bueno, que hubo un momento determinado en que o goberno de Aznar permitiría urbanizar. Hubo unha empresa de Madrid que lle compraba ao Ministerio un terreno que ten en esa zona, en Seixo Blanco, non? Era para facer unha urbanización. Gravísimo, non? Ano 1996, me parece recordar. E logo un parque eólico tamén, no ano 1999. Querían crear un parque eólico en esa zona. Foi cando nós xa tomamos o acordo no 2000 de que en esa zona non se podía facer nada dese tipo e que había que levar adiante a protección do noso paisaxe. Hoxe emblemático, hoxe un monumento natural de Galicia en Oleiros, na costa de Dexo, non? E, por certo, hubo un barco tamén que se iba contra os acantilaos e querían desguazalo todo en esa zona abrindo carreteras pola costa. Pero, bueno, todo eso se impediu, por tanto, 25 anos de declaración dun monumento natural de protección da costa Serantes Dexo. Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, grazas por estar connosco. Ata logo, Dios. Concello de Oleiros.
¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Tiempo ahora para los deportes en el Hoy por Hoy A Coruña. Hola, Fran Hermida. ¿Qué tal? Muy buenas. Con el Depor que ha vuelto a los entrenos. Bueno, y el Depor que empieza ya a enfocarse en el partido del próximo fin de semana, ¿no? Ese encuentro ante el Cádiz. La verdad es que suena bien el partido. Un Depor Cádiz suena a partido de primera división. Por ahora estamos en segunda. Así que, bueno, pues nada, enfocados en ese partido donde, como decíamos ayer, ¿no? Seguro que una vez más vamos a volver a abrir la puerta al debate sobre ¿y si se gana al Cádiz? ¿Y si? Bueno, y es que las cuentas son las que son, ¿no? Quedan desde luego jornadas por delante, pero el Depor en principio, sumando un par de victorias más, debería dejar absolutamente cerrado el tema de la permanencia, ¿no? La sensación, y las sensaciones siempre son algo muy particular, es que este Depor a lo mejor va justo para meterse en zona de playoff, pero que tampoco tiene plantilla para pasar apuros por el tema de la permanencia. Entonces, bueno, pues a ver si forzando un poquito la máquina se le puede dar un poco de estímulo a este final de liga. Sería bueno intentar meterse ahí arriba y por lo menos pues afrontar ese tramo final de la competición teniendo algún objetivo por el que luchar, y todo pasa, bueno, pues por intentar ganarle al Cádiz y esperar a que siga habiendo algún pinchazo de los equipos de arriba. Y a partir de ahí soñar, ¿no? Lo de los 6 puntos para certificar la permanencia sí que parece algo más cercano. Y bueno, pues así se va a encarar un partido donde el nombre de la semana posiblemente va a ser Rafa Obrador. Tras ese esguince de rodilla que lo dejó fuera en los 2 últimos partidos, bueno, pues hay bastantes opciones de que pueda recuperarse y pueda estar disponible para disputar ese partido ante el Cádiz. Le vendría bien al Depor porque es cierto que en el partido de Ferrol pudimos ver a Tosic ocupando ese lateral zurdo. Hizo un partido correcto, hizo lo que se le pide a un lateral, sobre todo, que es cerrar su banda, no pasó apuros, ¿no? Pero bueno, cuando el Depor necesita un poquito más de punch arriba, el esquema del Depor, bueno, pues está muy enfocado a tener laterales que se proyectan en ataque. Tosic no es ese perfil de futbolista y Rafa Obrador sí que lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues sería bueno para el Deportivo poder recuperar esa profundidad por banda izquierda, toda vez que el que la aportaba por la derecha, Chimo Navarro, ya sabemos que, bueno, no va a estar en este partido y posiblemente no va a estar desde ahora y hasta el final de liga. ¿Y el Cádiz cómo viene? Bueno, pues un poco de manera similar al Depor, ¿no? Hay entre dos aguas. En su caso han estado también rondando puestos de descenso. No parece que vayan a tener ningún tipo de problema con eso. Y quizás tienen las aguas un poco más revueltas porque, bueno, venimos de lugares diferentes, ¿no? El Depor no deja de ser un recién ascendido, el Cádiz es un equipo que ha caído de primera división, los equipos que vienen de primera vienen con seguro de descenso y entonces suelen ser los años donde hacen la apuesta fuerte para intentar recuperar la primera división, y la verdad es que el Cádiz este año no ha dado la imagen de ser un equipo fiable para luchar por el ascenso de categoría, ¿no? Va a ser un partido donde nos vamos a reencontrar con un ex del Depor, con Gaizka Garitano, que sí que es cierto que desde que ha llegado al banquillo del Cádiz, bueno, le ha dado otro aire al equipo, está jugando bien el Cádiz, podríamos decir que viene con la flecha para arriba, y bueno, yo creo que fue un hombre que no tuvo mucha suerte aquí en A Coruña, pero que desde luego se merece lo mejor. ¿Y en Coruña Deportiva qué? Bueno, pues hoy día de reflexión, que hoy es martes de tertulia de prensa y hablaremos desde luego en una semana donde va a haber bastante de lo que hablar, ¿eh? Entre Leima, Coruña, Alzalaeta, que ha acabado la temporada, Maristas, que, ojito Maristas, no nos dé un ascenso este año, ¿eh? Bueno. Viene un final de temporada jugoso. Gracias, Fran. Un saludo. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Marine Le Pen vuelve a cargar contra la justicia francesa después de que ayer la inhabilitasen durante los próximos 5 años, impidiéndole así presentarse a las próximas elecciones. La líder de la extrema derecha francesa, condenada por corrupción, acaba de acusar al sistema judicial de su país de lanzar una bomba nuclear
y de robar las elecciones. Corresponsal Vicens Batalla, buenas tardes. Buenas tardes. En unas imágenes transmitidas en directo ante los diputados de su grupo en la Asamblea Nacional, Marine Le Pen ha vuelto a calificar de política la sentencia que la inhabilita inmediatamente para las próximas elecciones y ha vuelto a cargar contra los magistrados que la condenaron, acusándolos de estar al servicio de un sistema que, según ella, ha sacado la bomba nuclear porque están a punto de ganar las elecciones. Y hacía esta afirmación sobre Francia. Si ce sont les dirigeants politiques ou des magistrats Si son los dirigentes políticos o magistrados los que deciden quién puede presentarse y por quién los franceses pueden votar, entonces ya no estamos en una democracia, afirmaba ante sus diputados, asegurando que no dejará que esto pase. A su lado, el presidente del Reagrupamiento Nacional, Jordan Bardella, ha anunciado que se han recogido centenares de miles de firmas en una campaña de apoyo a Le Pen y ha llamado a movilizarse el fin de semana, según él, pacífica y democráticamente. Mientras, a menos de 24 horas para que empiece el llamado Día de la Liberación por la administración Trump, en el que Estados Unidos va a anunciar los aranceles con los que ha estado amenazando estas semanas, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha hablado esta mañana sobre la preocupación instaurada en Europa sobre este asunto. Hay muchísima preocupación a nivel mundial, yo diría, y por supuesto europea y de todos los decisores de política económica, y después tenemos que valorar las implicaciones que tienen sobre la inflación también. Sí. Es un tema muy relevante y de preocupación considerable. Sobre economía, la agencia tributaria va a habilitar mañana un formulario para que los pensionistas de antiguas mutualidades reclamen el exceso de tributación en el IRPF que le corresponde. La intención del gobierno es pagar todo lo que les toca en un único pago durante este año. Jordi Fábrega. Hacienda rectificó la semana pasada y anunció que pretende devolver en un único pago a lo largo de este año ese exceso de tributación a los pensionistas de las antiguas mutuas. Hoy la agencia tributaria ha explicado que los solicitantes tendrán que rellenar un nuevo formulario que estará disponible desde mañana. A los potenciales beneficiarios se les mandará un aviso para que lo cumplimenten. Es importante aclarar que hay que hacer una nueva solicitud, que no vale la que se pudiera haber hecho durante el año pasado. Así que el formulario estará disponible desde mañana y el cobro se realizará a lo largo de este año. La Dirección General de Tráfico ha presentado esta mañana la nueva manera con la que vamos a poder realizar todos los trámites que necesitemos, como cambiar la titularidad de un coche. Es un punto de atención telemática que va a ofrecer los mismos servicios que una ventanilla real. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. El primero, como experiencia piloto, lo van a instalar en el Ayuntamiento de Alcañiz y les va a ahorrar a los habitantes de la zona viajes de hasta 5 horas ida y vuelta a Teruel, solo para hacer cualquier trámite con la DGT. Javier Agullo, jefe de tráfico de esta provincia, ha ideado el sistema que permite hacer todo, insisto, lo que ahora se hace en ventanilla. Ver y conversar con un funcionario, identificarse, firmar y presentar la solicitud, aportar la documentación al procedimiento, pagar la tasa correspondiente y recoger el resultado del trámite. Estos puestos equipados con pantalla, lector del DNI, escáner, impresora, datáfono cuestan entre 10 y 15.000 euros, los sufragan los ayuntamientos, ya los han probado 1.200 ciudadanos y la DGT cree que son el futuro de la atención porque en la pantalla hay un funcionario real en directo y se ahorra a la población tiempo y desplazamientos. Y hablando de tecnología, la Fundación ANAR ha publicado esta mañana un informe sobre el impacto que tiene su mal uso en la infancia y la adolescencia, en el que se observa que el 70% de los menores con adicción a móviles y pantallas presenta bajo rendimiento escolar. Mariela Lourido. El abuso de la tecnología ha aumentado significativamente y ya está presente en la mayoría de los casos atendidos por la Fundación ANAR. En el 56% se han encontrado con ciberbullying, adicción, ciberacoso, grooming y sexting no consentido y también con el agravamiento de problemas con el porno y la prostitución. 8 de cada 10 consultas son graves o urgentes, según el director Benjamín Ballesteros. La gravedad y la urgencia es altísima. Lo peor de todo, pasa desapercibido para la mayoría de las familias en un 65,4% porque cuando hablan con nosotros llevan un año de padecimiento de este tipo de situaciones de extrema gravedad. La mayoría de los menores no recibe atención psicológica. Estos problemas afectan más a las niñas y adolescentes de entre 9 y 16 años. El perfil se completa con un bajo rendimiento escolar, escasa satisfacción académica y que vive con un solo progenitor o con custodia compartida. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy conoceremos al primer finalista en la Copa del Rey. Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan en el Bernabéu con ventaja 1-0 para el Real Madrid. En lo deportivo, Lunin va a ser el portero del equipo blanco y Oyarzábal jugará en el ataque Churi Urdin. Comienza a las 9:30 en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Además, previa de la segunda semifinal entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, que empataron a 4 en la ida. En unos instantes comienza la rueda de prensa de Hansi Flick, ya ha comparecido ante los medios Simeone. No tengo ninguna duda que por cómo juega el rival tendrá una posesión alta
y nosotros intentaremos repetir un poco los partidos que se fueron mostrando. No creo que haya muchos cambios ni en la cabeza del entrenador del Barcelona ni en la cabeza nuestra, porque creo que hemos competido los 3 partidos de una muy buena manera las 2 partes. Cada uno intentará llevarlo para donde cree que puede rendir mejor. Por otro lado, el portero de Las Palmas, Jasper Silesen, ha sido operado con éxito de la perforación en el intestino delgado que se produjo tras un choque con el delantero Borja Iglesias en el partido anoche contra el Celta. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER y a las 2 la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu, cun cartel de luxo e 4 días cheos de música, gastronomía e praia. Consegue xa a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info e goza de artistas como Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis no corazón das Rías Baixas. Non te perdas o Festival Son Rías Baixas. O planazo do verán. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,25 €. Y en frutería, naranja granel, kilo 79 céntimos. Gadis, en confianza. O son do camiño está a volta da esquina. The Prodigy, Kings of Leon, Duki, Bryan Adams, Estopa, Amaral, Bad Gyal, Steve Aoki Amaya e moitos máis daránse cita o 12, 13 e 14 de xuño no Monte do Gozo de Santiago. Entradas diarias e abonos xa a venda. Hoxe en familia é ouro todo que reloce. Dourada peza de 300 a 400 gramos, 2,99 € unidade. E uva branca sen pepita, 500 gramos, 2,45 € unidade. Familia é máis aforro. É máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Quiero que me dejes entrar. Esta primavera vive la música en directo. Vive experiencias con tus amigos o con tu familia. Vive Ourense Sound Fest. Los días 22, 23, 24 y 25 de mayo en Monterrey, Pereiro de Aguiar en Ourense, celebramos el 10º aniversario de Ourense Sound Fest. Con Viva Suecia, Dani Fernández, Joel López, Siloé, Sexy Cebras, Guadi Galego y muchos más. Abonos 59 € y entradas de día a 40 € en ourensoundfest.com. Claudio, súper cerca de ti. Y en el especial mascotas, super precios para todos. Detergente Colón 50 dosis, 11,25 €. Galletas Chiquilín 525 gramos, 3,25 €. Una super compra, siempre súper cerca. O xoves 3 de xullo, deixate levar no Festival Portamérica pola música de Mikel Izal, Los Tigres del Norte, Catriel e Paco Amoroso, Lala Love You, Siloé ou Recycle J, mentres degustas as creacións gastronómicas de chefs de renome como Alberto Adrià, Vicky Sevilla ou Iván Cerdeño. Consigue xa a túa entrada en portamerica.es. Hola, bebé. ¿Prefieres a Nicky Jam, a Omar Montes o a Relsby? O quizás prefieras a Amaya, a Lucra o a Abraham Mateo. Da igual, porque todos vienen a Big Sound Festival Pontevedra, 11 y 12 de julio en el Parque de Tafisa. Pilla tu abono en bigsoundfestival.com. Son Rías Baixas volve do 31 de xullo ao 3 de agosto a Bueu con 4 días cheos de música, gastronomía, praia e un cartel de luxo. Dani Fernández, Carolina Durante, Aliz, Judelain, Sensenra, La Raíz, Bayuca e moitos máis esperante no corazón das Rías Baixas. Non quedes sen a túa entrada a precio promocional en sonriasbaixas.info. Vive o planazo do verán. Radio Coruña, 93.4 FM. Hoy por hoy a Coruña, Deva Chacón. Empezamos
Comenzamos segundo tramo del Hoy por Hoy a Coruña en este martes 1 de abril. Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde y es tiempo de tertulia de periodistas. Y tenemos por aquí a Antonio San Juan. Hola Antonio, muy buenas. Buenos días. A Paola Feal, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Marcos Luis. Hola Marcos, de nuevo. Hola, Teba. Y bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y de esos 4,4 millones de euros que se vienen para Coruña gracias a un proyecto llamado Allocate. Un 80% del presupuesto del proyecto es lo que van a financiar estos fondos, seleccionado por la Unión Europea y en cuya elaboración han participado tanto el Concello como la Universidad de Da Coruña, el Clúster TIC de Galicia, el Grupo Altia y la empresa Cora y Urban Thinkers. Según recoge este proyecto, pues se va a crear una comunidad de computación local y una red de pequeñas empresas que están apoyadas por el clúster para aportar soluciones a cuestiones como la movilidad o los residuos con inteligencia artificial. Y justamente vamos a escuchar a José Manuel Laje, el primer teniente alcalde, hablando de esa manera de la gestión de residuos y la inteligencia artificial. Despois de declarar deserto o concurso da recollida de residuos, creo que se abre un novo tempo, habrá que definir por parte do Servicio de Medio Ambiente que tipo de recollida imos a implementar e, desde logo, creo que a aportación que se pode facer desde o ámbito tecnolóxico vai a permitir unha millor localización, un coñecemento máis exacto desde onde temos todos os contenedores postos ata das rutas que se fan. Vemos una de las salidas, desde luego, y a lo mejor es la sensación desde la burbuja de la información local, pero bueno, sí parece que A Coruña sigue posicionándose con fuerza en este campo, que es presente, pero desde luego lo que es futuro, ¿no, Paola? Efectivamente. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que Comunidad de Computación Local me encanta como nombre para un grupo indie, por ejemplo. Esto yo lo lanzo ahí y que lo recoja quien considere. Sí. Claro. Sí. También, ya, dicho esto... Comunidad de Computación Local, o sea, lo tenemos... En concierto, lo veo clarísimo. A ver, a mí cara oculta me gusta más, pero eso bueno, ya para gustos. También es verdad que está bastante bien. Bueno, vamos al tema. Que digo yo, que ya que la inteligencia artificial todo apunta a que va a quedarse entre nosotros, pues mejor darle un buen uso. Esta idea, de entrada, así, sobre el papel, sin saber nada más que los 4 datos que nos han dado, me parece bastante adecuada. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que somos sede de la AESIA, pues estamos dando ejemplo de lo que es un buen uso de la inteligencia artificial. Lo de los expertos, este grupo de expertos, esta comunidad de computación local, es que estoy a tope con el nombre, de verdad. Bueno, que me centro. Digo, que este grupo de expertos que busquen aplicaciones reales de la inteligencia artificial, creo que es de lo más inteligente humano que podemos hacer con todo este tema. Hablábamos de servicios municipales, como la recogida de basura, la movilidad, ¿no?, de las bicicletas. Es que me parece ideaza. Ahora, claro, el tema es cómo se va a desarrollar, porque sabemos que el papel lo aguanta todo y que de entrada todo suena fenomenal, pero siempre que sea algo para ayudar y no para sustituir a los trabajadores humanos, me va a parecer fantástico. Marcos. Bueno, a ver, a mí de entrada, claro, lógicamente me parece que A Coruña tiene que ser referencia, no sé si pionera, pero sí al menos referencia en todos los temas de la inteligencia artificial, si tenemos en cuenta que va a ser que es sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y esto no es porque sí, sino porque, bueno, se supone que hay un ecosistema académico y empresarial detrás que ha permitido eso en su momento y que pues tiene que tener este tipo de desarrollos. Yo cuando escuché esta noticia, claro, me acordé de aquel proyecto de las ciudades inteligentes, de las Smart Cities, y nos estamos viajando en el tiempo hacia el mandato de Carlos Negreira del Partido Popular en la alcaldía de A Coruña. Eso que tanto bombo tuvo en aquel momento, pues no sabemos muy bien en qué quedó, ¿no? Se supone que Coruña iba a ser una ciudad inteligente y que todo, como le gusta a Antonio San Juan, pues a través de los datos y los ordenadores, cuánta maldad. Y ellos mismos iban a tomar las decisiones y era como muy moderno todo y bueno, pues no sé si se ha quedado, desde luego públicamente se ha quedado en nada. Supongo que habrá algún tipo de desarrollo, que se habrá tenido algún tipo de uso. Por lo tanto, quiero decir que tenemos que ser un poquito prudentes también cuando abordamos estas cuestiones, que insisto que me parece que está muy bien, pero bueno, que también habrá que ser prudentes y ver qué desarrollo tiene y qué efectos prácticos tiene después en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, apoyarse en la inteligencia artificial para solucionar los problemas de la ciudad, pues como digo, me parece francamente interesante, pero eso no
No significa que no se puedan hacer cosas. Es decir, esto de que la inteligencia artificial nos vaya a decir en qué calles hacen falta contenedores, hombre, yo creo que esto tenemos que saberlo ya. Y hay un montón de calles de la ciudad donde los contenedores día tras día están hasta arriba porque los contenedores de basuras son insuficientes. Hombre, soluciónese esto, ¿no? No creo que sea necesario la inteligencia artificial para solucionar este problema. Antonio. Bueno, yo después de la maldad que me acaba de decir Marco, claro, vamos a ver. Claro, si yo me pongo en plan malo, esto tiene que ser... ahora resulta que las reuniones con los vecinos preguntando cómo tiene que ser el transporte, por ejemplo, no era una fuente tan fiable como aparentaba y se necesita la recopilación de datos, lo cual es razonable. Ya os decía la semana pasada que yo entiendo que se hable con los vecinos, que hay que escuchar a los vecinos, que eso tiene el peligro de que normalmente se escucha más a los vecinos que están organizados y que a veces pues responde, no lo digo por este caso, pero bueno, puede responder a intereses de activismo o intereses parciales de grupos, no al interés general, y que yo confiaba en que efectivamente la recopilación de datos a nivel global en la época de la inteligencia artificial y la Internet de las cosas, pues diera soluciones técnicas más precisas que lo que son reuniones esporádicas con los vecinos, que insisto, que están muy bien, no las critico, pero efectivamente la concesión de este proyecto viene a avanzar en esta línea de que hay que trabajar con la tecnología pues para conseguir un poco de información sobre los flujos de personas, vehículos, basuras, etcétera. Hombre, acordaos lo que fue en su momento simplemente la centralización de la red semafórica, que recordaba, creo que en el Hidalgo Gallego, sí, ¿no? El concejal Garcés, ¿no? Sí. Como uno de sus mayores logros. Bueno, pues efectivamente, cuando estamos hablando de la recopilación de los datos que puede tener la administración, y abro aquí un pequeño debate, ojo con los datos que puede dar la administración a empresas públicas, a empresas privadas para gestionar cosas, pero bueno, cierro ese armario y lo voy a dejar al margen, pues en principio es extraordinariamente positivo. Yo lo veo muy bien, porque creo que desde un punto de vista técnico las Smart Cities son un buen concepto, que probablemente, como siempre, la tecnología se adelanta a lo social o a las personas y tardamos. Bueno, pues ahora aceptamos que la inteligencia artificial venga dinero de Europa, porque si no con nosotros, ¿cómo vamos a invertir nosotros en esto? Por favor, que venga dinero de Europa para poder hacer este proyecto, pues está muy bien. Tengo un pequeño resquemor en la composición de la gente y es que, vaya, parece que tiene que haber siempre un gabinete de Madrid de urbanismo, ¿no? Una empresa que parece que son los que aportan la inteligencia como si en Coruña, la inteligencia humana, como si la inteligencia en Coruña no fuera suficiente, ¿no? Pero bueno, está bien, no pasa nada, puede haber una empresa con sede en Madrid que trabaje en temas de arquitectura y urbanismo, pero, hombre, juntar la universidad, juntar el clúster y juntar el dinero de la Unión Europea, pues en eso consiste precisamente en destinar fondos públicos a la investigación y al desarrollo de cosas que al final supongan mejoras materiales en la vida cotidiana. Sí, quizás esto último sea lo más interesante, en estos mecanismos de colaboración entre entidades públicas y privadas, el aprovechamiento del conocimiento de unos y de otros para buscar soluciones a los problemas, incluso con, si no he entendido mal en la información, incluso con, digamos, pruebas que se van a realizar aquí a partir del cruce de datos y que pueden dar modelos para que se puedan pues exportar e implantar en otro tipo de ciudades, pues es la parte que me parece francamente más interesante. Lo importante es que esto tenga recorrido en el tiempo y que sea algo sostenible y que tenga un aprovechamiento posterior, ¿no? Que no se quede como se quedó en el tema de las Smart Cities. No, si hubiese un cambio de gobierno en el futuro más inmediato, digamos, no puede darse carpetazo a algo simplemente porque lleva un nombre que le puso el partido político que gobernó antes de que estuviera yo, ¿no? Esto es a lo que voy. Sobre todo porque si no se van a perder fondos, ¿no? Porque una cosa es el proyecto y otra el desarrollo, y si después no se entra en plazo ya sabemos que esos fondos se van. Sí, y yo también quiero incidir en que, bueno, parece que 4.400.000 es muchísimo dinero, tampoco es tanto dinero, ¿eh? Generalmente este tipo de ayudas, bueno, aparte que naturalmente aportan un tanto por ciento del total, bueno, nos parece que son cantidades como muy amplias, pero al final son proyectos, son caros de implementar y tienen importancia y tienen duración en el tiempo, con lo cual necesitan, además de mucha tecnología, también muchos recursos humanos, gente que aporta mucho valor y que es gente que no debería ser barata. De ahí lo que decía yo antes, de que la tecnología tiene que ayudar, no sustituir a la inteligencia humana.
Fijaos que esto es una cuestión importante porque últimamente se está hablando mucho de lo de la producción, ¿no? Que tenemos países que producen todo y otros países donde no producen nada, porque entendemos que parte de la tecnología es como el no producir. Y es verdad que se produce, las fábricas están en China, pero ojo, tampoco queremos estar trabajando nosotros haciendo, no sé, ropa a 5 euros, ¿no? La pieza. No, queremos hacer un trabajo de... Ahora mismo había una manifestación aquí, hablando precisamente de deslocalización y de trabajo digno en Galicia, ¿no? Bueno, pues es importante que efectivamente cuidemos con estas nuevas oportunidades técnicas para estos recursos humanos muy potentes que tenemos aquí. Al hilo de los dineros que decía antes Teba, es cierto que para Europa es muy importante la continuidad de los proyectos, la estabilidad de los proyectos y la sostenibilidad de los proyectos. 4,5 millones, pues a lo mejor para eso de lo que estamos hablando, pues tampoco es tanto dinero, pero sí es la puerta que se abre para poder entrar en otro tipo de línea de ayudas y demás, sea de Europa o sea de otro tipo de administraciones, pues bienvenido sea, ¿no? Hablábamos de retrasos en las ejecuciones, pues vámonos ya directamente al mercado de Santa Lucía. Ayer el consejero de Sanidad de Antonio Gómez Camaño se comprometía a agilizar al máximo los trámites que le corresponden para facilitar que el Concello lo ejecute cuanto antes. El Sergas está a la espera, dicen, de esas últimas correcciones técnicas al proyecto que le corresponde elaborar al Concello. Una vez aprobado, se comprometen a agilizar también el convenio con el ente municipal. Ya vemos que el verbo agilizar se dice muy rápido. Se dice muy rápido, todo lo contrario que el desarrollo de estas obras, que llevan exactamente más de 10 años. Porque el protocolo para la construcción del Centro de Salud de Santa Lucía se firmó en 2014, que es que a lo mejor ya ha pasado tantísimo tiempo que hemos perdido un poco la noción de cuantísimos años llevamos esperando por esto. Para mí los vecinos tienen una paciencia infinita, una paciencia infinita y una resignación pues a prueba de bombas, porque claro que otro remedio les queda más que esperar. Ahora, obviamente el mensaje de ayer del consejero pues es una cosa muy agradable de escuchar, que te digan que vas a agilizar todo lo posible en los trámites, eso sí, una vez que la otra parte, la otra administración implicada, haga lo que tiene que hacer. Y volvemos a lo de siempre. El ayuntamiento dice que, lo dijo el otro día la alcaldesa, hace un par de días, que en este mandato va a quedar cerrado este asunto. En este mandato, o sea, después de 10 años. Pero una vez más es... Cuando el ayuntamiento me pase el documento que falta, yo agilizaré los trámites. Del otro lado era, cuando la Xunta esté de acuerdo en estos cambios que queremos hacer, nosotros haremos el documento. Y así, en un bucle infinito... Mientras y centro de salud, ¿no? Y mientras tanto, una infraestructura tan necesaria como un centro de salud, que es que no estamos hablando de ponme 2 árboles y un banco. Claro, o sea, estamos hablando de un centro de salud que tiene que dar servicio a miles de vecinos. Sí, ahora mismo el servicio se presta a través del Centro de Salud de Federico Tapia, que yo entiendo que será, es decir, no lo dudo sin duda de la capacidad del personal que allí trabaja, pero no creo que sea un servicio que merezca el nombre del Centro de Salud, ¿no? Es unas instalaciones muy pequeñas y los servicios necesarios y demás, ¿no? Estamos hablando de algo muy importante. Decía Paola que efectivamente el protocolo se firma en el año 2014, en septiembre del 2014. Hoy estamos un poco en modo vintage porque volvemos a ese mandato de Negreira y en la firma de aquel protocolo se dijo, no, las obras de reforma se van a comenzar en 2015. Y estamos en 2025 y no han comenzado. 10 años después no han comenzado y efectivamente todavía faltan flecos de los trámites para... Entonces, claro, a mí esto me produce 2 reflexiones. Por un lado, ¿cómo es posible? Es decir, hay algo que nos estamos perdiendo. Yo no logro entender por qué son necesarios 10 años de trámites administrativos que todavía no están finalizados para poner en marcha la reforma de un edificio, de un equipamiento público que va a albergar un centro de salud, un mercado y un centro cívico. Quiero decir, tampoco estamos hablando de la gran obra que va a revolucionar la ciudad, ni muchísimo menos. Estamos hablando de una obra pues, que está muy bien, pero que es una obra más. ¿Por qué 10 años? Yo esto no logro entenderlo. Y después, al hilo de lo que decía Paola, la siguiente reflexión sería... ¿Y no sería mejor que cuando existan este tipo de situaciones que las administraciones digan, no, mira, ya me encargo yo, págame tu parte, que ya me encargo yo, pero casi es mejor que no lo hagan de forma conjunta, porque, en fin, el ejemplo me parece tremendo. Yo creo que sencillamente no hay voluntad política porque no hay repercusión electoral, así de simple, porque los ciudadanos efectivamente estamos acostumbrados a que pues, las obras tarden. Acordaos de aquella rotonda de Sol y Mar que estuvo, no sé, 3, 4 años sin mover nada para luego que se hiciera la obra en un plazo razonable. El
el paseo marítimo, ¿no? El paseo marítimo que era un trocito de paseo marítimo. Iba para ser unos 4 o 5 meses y se convirtió, no sé, 2 años, 3 años, ya no me acuerdo. El mercado de Monte Alto. No sé qué retraso lleva. El otro día ya la propia NRE ya hacía un chascarrillo con el posible retraso de las obras del CHOAC. Sí. Bueno, pues porque no existe voluntad política de agilizar los procesos. Porque cuando uno está distribuyendo los dineros públicos, pues bueno, existen criterios. Y existen criterios de interés público y existen criterios de interés político, interés de reparto de votos. Y lamentablemente luego los ciudadanos respondemos muy poco a nuestros propios intereses, nos movemos mucho por corazones, conversaciones de bar, ideologías genéricas y no sé qué, y dices, pues mire, yo si a mí una administración, sea la que sea, no me están montando lo que me tiene que montar en un plazo razonable, voto a cualquiera de los que no estén mandando. Así de simple. O sea, los que están mandando lo están haciendo mal, pues se vota a otros. No, sin embargo, seguimos votando a los mismos, pues porque, no sé, porque pasan cosas en Cataluña o porque pasan cosas en Andalucía o no sé dónde. Bueno, pues no, hay que pensar con más mentalidad local a la hora de que los políticos sepan que sus decisiones de retrasos, sus peleitas entre administración, no es que este papel es del Concello, es desde la Junta, pues tiene consecuencias. Todos, no todos a la cárcel, como decían en la película, pero sí todos a la calle, porque venga otra gente a ver si somos capaces de agilizar las obras. La verdad es que la acumulación de retrasos en las obras es un tópico en este país y lamentablemente en los últimos años en esta ciudad, pues bueno, por responsabilidad de unos y de otros, también en prácticamente todas las obras. Fíjate que, por ejemplo, si hacemos la comparación con el caso de la estación intermodal, ¿no? También una obra en la que participan varias administraciones, que acumula años de retraso. Bueno, estamos hablando de una obra de mucha complejidad, ¿no? Estamos hablando de una obra importante, mucha complejidad, ya no solo diferentes administraciones, sino pues dentro de la administración del Estado está ADIF, que digamos es una parte de la administración del Estado, bueno, la Junta, el Ayuntamiento, 3 administraciones. Bueno, podemos llegar a entender la complejidad de esto. Es que aquí estamos hablando de la reforma de un sitio que va a tener un mercado, un centro cívico y un centro de salud. No tiene, digamos, las cuestiones técnicas que puede tener una estación intermodal, que ya no solo es la reforma del espacio, la creación de la estación de autobuses, sino que tiene que ver pues cuestiones ferroviarias, mecanismos de seguridad, en fin, una cuestión. Entendemos la complejidad de eso y podemos llegar a entender los retrasos, quizás no tan excesivos, ¿no? Pero en este, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Sí, igual que los retrasos de cualquier bache importante que haya en la ciudad también, ¿eh? O sea, es un bache pequeñito que está, oye, mañana venís y lo arregláis, ¿no? Pues no. Años después, a lo mejor, se respetan las cuestiones arqueológicas que decíamos el otro día y vamos a ver los distintos pavimentos y socavones que hay en la ciudad. Bueno, pues es una cuestión, insisto, de voluntad política y de sensibilidad respecto a las responsabilidades de voto que hay después. La lástima es que las obras no se hagan con buenas palabras, porque entonces, entre las de unos y las de otros, estaba todo precioso, vamos. Pareceríamos China, China en términos de desarrollo de edificios y paisajes extraordinarios. El tema que apunta siempre que puede Antonio San Juan, el tema de los baches del asfaltado y del pavimento, yo creo que también merece un día un comentario, porque efectivamente hay que ver cómo están ciertas partes de la ciudad en relación con esto. Es cierto que no tiene, digamos, el brillo como la reforma de los cantones, ¿no? Que te da mucho brillo, pero hay ciertas calles de la ciudad que están en un estado como bastante lamentable. Hace algunos meses estuvimos dando bastante la vara, ¿no? Con el tema de la Nacional Sexta, que estaba y todavía en algunos tramos está en una situación de deterioro muy grave y comprometiendo incluso la seguridad vial, pero ojo también con algunas calles de la ciudad, que en fin, que habría que dar un buen repaso. Ahí pierden además una oportunidad. Esto ha salido hasta en series donde el alcalde es el protagonista, ¿no? Cuando un vecino llama y dice, no, es que hay un bache en un sitio, entonces va el alcalde, contesta rápidamente esa llamada y al día siguiente se arregla el bache, ese voto lo ha ganado de por vida. Hombre. De por vida. Y sin embargo aquí no se hace. Porque tenemos mala memoria. Efectivamente. Bueno, no nos podemos ir con ningún temazo de la comunidad de computación local, pero alguno de cara oculta, esta banda coruñesa caerá en el programa en algún momento. Paola, Marcos, Antonio, gracias. A ti, un placer. Bos días, chamámola do Servizo Técnico Oficial de Bailand. Detectamos que a presión da súa caldeira está baixando. Non me decatara. Como podería solucionalo? Resolverémolo nuns minutos. Por que esperar? Co servizo de mantemento Serviplus Connect de Bailand, preocúpese do que de verdade importa. Nos ocupámonos da súa caldeira. Infórmese en conectividade.bailand.es. Queres traballar no sector audiovisual? Fórmate no curso de montaxe e postproducción de audiovisuais do CIFP Imaxe e Son. 510 horas de formación e certificación
certificado de profesionalidade. Comezamos o 22 de abril de 2025. Infórmate e matricúlate na web ou nas nosas redes sociais. Acredita a túa experiencia na nosa familia profesional. CIFP Imaxe e Son. O teu futuro empeza aquí. Para a Deputación da Coruña, o máis importante é ti. Vivas onde vivas. Por iso, co Plan Único, estamos a cambiar o teu concello. Financiamos a humanización de rúas e espazos públicos, a creación de zonas verdes e instalacións deportivas e culturais que melloran a túa calidade de vida. Plan Único, Deputación da Coruña. Aquí estamos. En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es. Flexicar, una vida, muchos cars. Pepe, mira, que ahora hay sofás sin, y salones sin, y mesas sin, y... ¡Claro, Mari! En los días sin IVA de Tifón Muebles. Solo este jueves, viernes y sábado todos los muebles, sofás y descansos sin IVA. ¡Guau! Yo no me lo pierdo, Pepe. Coge pasta que nos vamos. Tranquila, que además en Tifón Muebles podemos pagar hasta en 24 meses sin intereses. ¡Madre mía! ¡Corre, Pepe! ¡Corre! Ya lo sabes, este jueves, viernes y sábado días sin IVA en Tifón Muebles. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando 2 acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Tiempo para darle un repasillo a las redes sociales. Ya tenemos por aquí a David Iglesias. Hola, David. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Pues mira, vamos a empezar dando la bienvenida a abril, ¿no? Sí. Porque, pues mira, te traigo de Coruña Turismo, que decían, a Coruña dá a benvida ao mes que florece, cunha chea de plans, nos que a música, o humor e a arte son os protagonistas. Goza do sol da primavera e non esquezas botarlle un ollo á nova guía de ocio, aí en @coruñaturismo, tes esa guía de ocio con todo o que podemos facer ao longo deste mes de abril, que vai ser, esperemos que moi bonito. Esperemos que sí, seguro que sí, ademais. E que tamén va a ser bonito, va a ser julio, ¿Por pero qué? para eso aún falta. Porque vamos a tener muchas cosas, por ejemplo, el Atlantic Pride, que acaba de confirmar a 2 nuevos integrantes del cartel, y van a ser Mayo y Jimena Amarillo. Pienso en ti cada día, estoy encerrada, no encuentro la salida. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Cuando me toca siento que floto, solo pensarte me sabe a poco. Tengo el coraje que no lo noto, no te preocupes que ya está roto. Quiero que estés conmigo. Cuando te vas yo sigo buscándote pa' que nos conozcamos. Le debe gustar a Jimena Coruña, que ya se pasó por aquí por el puerto. Ahora no recuerdo si en el Morriña, en el Recorda. Bueno, ella se vino aquí. En uno de tantos, porque como tenemos tantísimos. Claro, pues eso, pues vamos a tener aquí a Jimena Amarillo, que vendrá a tomarse un cafelito. Y a Mayo, en julio, del 6 al 13 de julio, en el Orgullo do Norte. Que son las nuevas confirmaciones, pero que ya, bueno, buena parte de los grupos, sobre todo los gallegos, ya estaban confirmados, maravillosos, con Deninjures, que recuerde ahora mismo, o Coleria, también Merche. Bueno, es que un montón de gente, muchísimo. Merche, la gallega Merche. La galleguísima Merche, estuvo en el lugar muchas veces. Bueno, vamos con lo importante, más allá de esto, y es que hoy tenemos barco. Hoy tenemos barco. Tenemos barco, pero tenemos barco en plan bocadito pequeño. ¿Ah, sí? Porque lo que vamos a tener en abril va a ser tocho.
Hoy iniciamos temporada alta de cruceros. Vamos a tener 24 escalas en abril. Pero es que va a haber un día que hay récord, ¿vale? Sí, por favor, apuntarlo ya. Bueno, no te voy a decir el día, te voy a decir que un día de abril, hacia la segunda quincena, vamos a tener 5, ni uno, ni dos, ni 5 cruceros vamos a tener por aquí. Ese día tienes que estar en el programa, ¿eh? No, ese día si no, están ese día subiéndote a yo cada voy a uno de llamar un ellos. helicóptero e irme por ahí arriba a ver Bueno, los me parece 5. bien también si nos lo cuentas. Bueno, venga, ya miraremos, vamos a ver qué Venga. tramamos. Bueno, el de hoy nos visita el Arbia, que ya es uno más. Es como María Pita, pues el Arbia es uno más. Vino ya la semana pasada y nos va a visitar 3 veces más este mes. Te gustamos. Le gustamos muchísimos y bueno, llegaba hoy de Southampton y se va a las 5 hacia Málaga con sus 344,5 metros de eslora y sus 6.685 pasajeros a bordo. Bueno, pues envidos y David, ¿algo más? Nada, con esto a la Arbia nos vamos. Venga, pues hasta mañana. La vida, cañón. ¿Sabías que conseguir una plaza de funcionario es más fácil con el método adecuado? En Adams te preparamos para alcanzar la estabilidad laboral que siempre has deseado. Más de 63.000 alumnos ya han logrado su objetivo con nuestro método. Ahora te toca a ti. Miles de plazas te están esperando. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Naturtierra. Evita sofocos, sudores e insomnio. Especial Mujer de Naturtierra es tu aliado. Tu cuerpo cambia pero puedes sentirte bien. Especial Mujer de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida. Naturtierra. ¿Sabías que puedes reclamar los gastos de tu hipoteca si es anterior a junio de 2019? ¿O que si tienes IRPH en tu hipoteca en vez de Euribor, puedes recibir más de 15.000 euros? En Caruncho y Tomé Abogados te ayudamos a recuperar tu dinero. Llama al 981-150-160 o visita nuestra web. En Caruncho y Tomé estudiaremos tu caso sin coste alguno. Una gran diva de la canción se despide de los escenarios interpretando todos sus grandes éxitos en un concierto para el recuerdo. Paloma San Basilio, sábado 3 de mayo en el Palacio de la Ópera. Concierto patrocinado por la Xunta de Galicia. Entradas a la venta en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y cabeaproducciones.com. Se che preguntan cal é a tempada do grelo, a resposta é moi fácil. A tempada do grelo é todo o ano, porque en Grelo terás as mellores ofertas en telefonía, fibra de 300 megas e 2 móviles de 30 xigas dende 32 euros, prezo para sempre. Visítanos en grelo.gal e grelízate. Agárrame que me molestas, caricia que me molestan, los besos que te me das, el chon chon que me agárrame que me molestan, caricia que me molestan, los besos que te me das. Si te me acerca por detrás, déjame ser tu explícita. No hace falta ni hablar, se siente bien la química. En mi ciudad que se te imprime la piel. Pero anoche no se sería como ser. Un salvaje que te... Pues tiempo ahora de hablar de nuestros amiguillos peludos con Octavio Villazala. Hola Octavio, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien, no? Todo bien, y además vamos a adentrarnos en el tema del aseo de las mascotas. Bueno, vamos a entrar en el mundo del aseo de las mascotas y sobre todo además entendiendo que estamos en primavera, la sangre altera y ya podemos empezar a hacer esos baños que son magníficos. En perros grandes vamos a hacer una cosa, perros grandes que sean de finca, no se debe de bañar mucho al perro. ¿No? Yo creo que yo soy muy partidario, somos partidarios las personas que tenemos, bueno, que nos dedicamos a esto, somos partidarios de, sobre todo en muchos perros, de quitar el pelo muerto, el pelo que está debajo, el subpelo, que es el que nos está dando problemas, el que nos está dando la suciedad, ¿sí? Y dejar el pelo de fuera, pasar unas toallitas y todo lo demás, limpiar las orejas con unas toallitas, los genitales, etcétera, etcétera, pero no tocar mucho, para no andar tocando lo que es el propio sebo que tiene la grasa del perro y que es el que le protege de muchas enfermedades, de muchas inclemencias, de la lluvia, del sol, del calor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podríamos hacer con esos perros grandes como pastores alemanes, huskies, etcétera, etcétera, que tienen ese subpelo? Pues yo creo que un bañito en el verano, perdón, en primavera o una cosa así, y después otro
ya también en otoño. Pero tenemos que tener en cuenta que si los vamos a llevar a la playa, que si los vamos a llevar al mar, tenemos que bañarlos siempre, lavarlos después con un champú y sacarles la salitre, porque eso sí que es muy importante. Con otros perros, con perros pequeñitos que no tienen su pelo y que tienen un pelo pues lacio y que tienen un pelo mucho más suave, lo que podemos hacer es bañarlos pues una vez al mes, una vez cada mes y medio, una cosa así, y siempre repito, es más importante que se les haga unos buenos cepillados y que se les haga unas buenas pasadas de toallitas húmedas en los ojos, echar un poquito de ácido bórico para que esas manchas que tienen en los ojos pues se vayan, no estén tan pronunciadas, sino que vayan pues tiñéndose con el ácido bórico. Y lo que sí que es muy importante es en el verano, que como los perros están sudando, sudan por las almohadillas, sudan por la lengua, por así decirlo, porque realmente al jadear es que están cogiendo aire y están trabajando lo que es el tema de su tensión térmica, lo que vamos a hacer es ponerlos en agüita, con agua fría, y que se pongan, por ejemplo, en un balde, en cualquier cosita, en el río, en el mar, para que puedan estar ellos refrescados. Démonos cuenta que los perros por ahí es donde se refrigeran, a través de la lengua y a través de las almohadillas. Octavio, en el caso del cepillado, ¿cada cuánto? El cepillado, si puede ser diario, sería fantástico. El cepillado es fundamental porque está quitando ese pelo muerto, que es el que realmente nos está haciendo muchos estragos, porque es el que nos deja los pelos por toda la casa y son pelos que muchas veces son microscópicos casi, y después además hace que sea un pelo como que esté un poco en putrefacción y que haga que tenga ese olor rancio que tienen muchos perros, que cuando no se les cepilla pues tienen ese olor, y cuando tú vas a quitar con el cepillo sacas una verdadera manta de pelo, que por cierto, esa verdadera manta de pelo en el invierno, si son perros que están trabajando, si son perros que no son de ciudad, que son perros que están trabajando con el ganado, se puede dejar precisamente para que pueda el perro estar más abrigado. Pero en el verano es importante también quitarlo para que haya un saneamiento, porque siempre ese subpelo va a crecer otra vez. Entonces va a crecer un subpelo, pero un subpelo que va a ser un subpelo nuevo, un subpelo que realmente lo que va a hacer es que protege al perro, pero lo va a hacer de una forma sana, es decir, no va a estar putrefacto, sino que va a ser algo limpio y nuevo. Claro, está nuevo y por tanto regenerado, para aquella gente que diga, no, es que si lo cepillo siempre, pues es que se me queda sin pelo. Bueno, no, crece pelo nuevo. Correcto. Eso es. Y en lo que tiene que ver con los productos y los útiles necesarios, has mencionado el ácido bórico. Sí, he mencionado el ácido bórico como bueno, esto es pues como algo que realmente al perro, los lagrimales, pues que le hace que no tenga esos medallones que a veces salen como de color marrón o negro, ¿no? Pero después ha de tenerse en cuenta de trabajar siempre con champús neutros, que tengan el pH neutro, por ejemplo, con champús también, que si nosotros tenemos un perro que tenga seborrea, con un champú antiseborreico. ¿Qué tipo de perros son estos? Pues los labradores, por ejemplo, que a veces tienden a tener problemas de salud dérmica, y hay algunos champús que son revitalizadores del pelo, que digamos que realmente pues hace que el pelo esté más bonito, pero siempre son con perros que estén muy bien cuidados. No nos podemos olvidar, aunque ya existen pipetas, collares, etcétera, etcétera, que tenemos también champús que son antiparasitarios, y por tanto esos champús son fantásticos para nuestro cuidado de nuestro perro y para el cuidado de nuestro perro y de nuestro gato también, y que siempre es importante tener a los perros desparasitados, pero siempre, a pesar de la pipeta, a pesar del collar y a pesar del baño, todo siempre viene bien para que el perrito siempre pueda estar con nosotros. Y no nos podemos olvidar de una parte importantísima, el cepillado de dientes, porque yo creo que un perro que ya a partir de los 3-4 años, yo creo que una limpieza dental al año no le vendría absolutamente nada mal. Y eso siempre, claro, por manos hechas por un profesional, por un veterinario, sí, claro, para que se pueda quitar el sarro, porque muchas veces a lo mejor pues tienen olor de aliento, y es que es porque al comer pienso pues tienes más sarro que si comen comida natural. Y en lo que tiene que ver con los cepillos, ¿cuáles debemos utilizar? También depende de la raza. Sí, para utilizar tenemos desde snacks, que realmente pues puede hacer que el perro pues esté que se limpie los dientes, hasta un trozo de pan duro,
No, no Octavio, huesos. pero me refiero al pelaje, que del aseo de los dientes ya hemos vale, hablado. Perdona. Nada, disculpa. Mira, es que te entendía de los Claro, normal. Nada, disculpa. Mira, para el tema del pelo depende de qué tipo de perro. Si nosotros tenemos perros de pelo largo que tengan su pelo debajo, siempre vamos a utilizar cardas. Los cardas son que tienen como si fueran unos alambritos pequeños y que lo que hacen es arrancar, por así decirlo, arrancar de una manera suave, que sin molestarles, arrancar ese subpelo que tienen. Y para perros, cuando ya arranquemos ese subpelo que tienen, para tener el pelo limpio y lisito y todo lo demás, vamos a darle con un cepillo normal, con un cepillo como el que utilizamos nosotros para cepillarnos, siempre que no sea peine, pero algún peine también para quitar nudos. Y es muy importante que el perro no tenga nudos, porque los nudos son un foco de infección, un foco de que realmente va a hacer que el perro no esté cómodo y que nosotros tampoco, y que nos dé muy mal olor. Entonces, lo más importante es utilizar un cepillo. Yo recomiendo para casi todos los perros un carda, que se llama, que es como si fueran, pues eso, hilitos de metal, pero que no hacen daño. Y después tenemos los quitanudos, tenemos los cepillos, los clásicos para quitar algún nudo también, tenemos, en fin, hay un montón de cepillos que realmente nos pueden venir de maravilla dependiendo un poco de cada perro. Y no nos podemos olvidar de que para perros, por ejemplo, de casa, tipo Yorkshire, tipo maltés, que no sean caniches y todo lo demás, porque los caniches hay que dejarles con sus rollitos y no ponerlos, no alisárselo, pues para esos perros siempre también un poquito de carda por encima, es decir, de ese cepillo que carda un poco el pelo, y después pues un cepillo normal, un cepillo de púas normales. Y claro, no quiero olvidarme del mundo gatos, del mundo gatuno, aunque en este caso pues la limpieza cambia porque en muchos casos la hacen ellos. Sí, los gatos son animales que son limpísimos y ellos mismos se acicalan, se lamen, se quitan el pelo. De hecho, muchas veces tenemos el problema de que muchas veces se comen ese propio pelo, no muchas veces, siempre, y tenemos que darles malta para que puedan ellos después, pues una vez que les damos la malta, que puedan expulsarla y no tengan problemas a la hora de defecar. Pero sí que es cierto que también podemos utilizar también el tema del lavado. El gato se puede lavar también, y el gato se puede pasar también unas toallitas húmedas, y el gato se puede también trabajar un poquito con él con un cepillo absolutamente normal, un cepillo que no tenga problema, un cepillo que no sea brusco. Vale. Bueno, pues vamos a... De acuerdo. Sí, nada, vamos a tomar nota de esto. Si quieres refrescar un momento lo que tiene que ver con la higiene bucodental, que también forma parte del aseo de los perros, pero recuerdo que lo habíamos comentado, ¿no? Que había como alimentación que ya sirve para esto. Sí. Los snacks, los cepillos que se ponen con como si fuera un dedal, y un poquito de pasta dentífrica, que es una pasta que además que el perro o el gato se la puede comer y no pasa absolutamente nada. Y con esto, pues yo creo que perfectamente bien. Tenemos que tener en cuenta que una buena comida de calidad pues va a hacer que el perro no tenga tanto sarro. Entonces, bueno, pues con eso es fantástico ya. Pues así ya tenemos a nuestros amigos peludos limpiños y nosotros mucho más contentos. Octavio, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, gracias a vosotros, a todos. Grande. Un abrazo muy fuerte y grande. Adiós. En Galauria entendemos que la mejor atención es la que se brinda en casa. Nos especializamos en el cuidado a domicilio para personas dependientes, mayores, discapacitados y enfermos crónicos. Nuestro equipo técnico y profesional ofrece atención personalizada y humana, asesoramiento en dependencia, servicios domésticos y de atención personal, ayudas técnicas y ayudas institucionales como el respiro familiar de la Xunta de Galicia. Nuestra habilidad es la excelencia, rigurosidad y cercanía. Galauria, tu mejor opción para el bienestar de quienes más amas. Contáctanos en galauria.es. ¿Quieres llevar tus ideas de decoración al siguiente nivel? En Citimuebles lo hacemos posible. Con nuestro exclusivo servicio de proyectos en fotorrealismo podrás visualizar tus espacios como nunca antes. Imagina poder ver tus muebles en tu casa con luz natural y artificial como una foto real. En Citimuebles transformamos tus sueños en imágenes detalladas. Ven y descubre la magia del fotorrealismo. Citimuebles, para vidas bien amuebladas. Estamos en Avenida Finisterre 260 junto a calle Barcelona.
Y nos adentramos ya en Coruña Científica y cada primer martes de mes se viene por aquí el grupo naturalista Hábitat. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Vienes muy contento, muy orgulloso de un proyecto que estáis llevando a cabo y que tiene que ver con las fragas. Sí, el grupo no para. Sí, nunca mejor dicho. Seguimos teniendo ideas, propuestas y ahora qué mejor que un proyecto que pretende poner el foco en la localización, en la conservación, en la recuperación y en la puesta en valor de los bosques templados húmedos de Galicia, de estas fragas tan necesarias como recurso ecosistémico que proponen, que ofertan, y la fauna y la flora que cobijan. Y bueno, queríamos hacer especial hincapié en estos exiguos, amenazados entornos y ponerlos un poco más encima de la mesa. Y has venido acompañado. Muy bien acompañado, diría yo. Con Atocha Ramos, que mucha gente conocerá, muy compañera de Hábitat desde hace muchos años, más que yo incluso. Tengo que decir que Ato lleva vinculada a Hábitat más años que yo. Yo llevo ya 13 años, que se dicen pronto. Así que nada, bióloga, compañera, educadora ambiental, profesional. Bueno, no le voy a echar más flores, que la tengo delante. Hola, Atocha, buenos días. Luego... Generamos unas expectativas. Estiven a botar unha ollada a fragas.gal, onde está toda a info, unha web ben chula. E o caso é que en Galicia parécenos que as fragas é unha cousa absolutamente natural porque estamos rodeados. É moi especial no planeta, non? Exactamente, eso é a parte boa e a mala, porque claro, como nos parecen entornos que, bueno, que de verdade están ligados á nosa cultura de toda a vida e nos parece un entorno común, digamos que o banalizamos ou perde para nós ese valor que ten no contexto mundial, e que no mundo hai moi poucos lugares do planeta, pero moi poucos, do planeta onde hai fragas húmidas, vale? Porque en Galicia hai fragas de varios tipos. Estamos falando das húmidas, deses sitios onde chove moitísimo, onde hai moitos fentos, moitos brións polos troncos das árbores, eses sitios que onde entras, eses bosques, onde entras e parece que é todo día a noite, non? E eso temos un tesouro que temos que conservar, ainda que nos pareza eso, común para nós, xa non é tanto, desgraciadamente. Estamos perdendo así. Pero para conservalas e para recuperalas tamén hai que saber recoñecelas. Efectivamente. Entón, inda que como nos parece algo do noso día a día, pensamos que as coñecemos ben, pero como che digo, en Galicia, xa non entramos no mundo, en Galicia hai moitos tipos de bosque, de fragas. Algúnas son fragas, outras son fragas húmidas. Entón, na web que acabamos de estrenar, pues para publicitar este proxecto e para que a xente coñeza mellor estes entornos, porque ao coñeceros mellor, esperemos que se conserven mellor, temos aí unhas notiñas, uns trucos de como saber se un vai ao monte, se está nunha fraga húmida ou está noutro tipo de ambiente. Danos unhas pistas. As pistas, a clave son as epífitas, que dito así sona como palabreja, pero está ben que a xente que saiba o que son plantas que medran por riba de outras plantas ou de pedras. Os típicos, musgos, hepáticas, liques, todo eso que tapiza os troncos das árbores nun bosque húmido, todas as plantitas que están medrando, eso non na terra, senón sobre troncos e pedras, sobre todo. Ou pedras. Eso é posible porque hai moita humidade nestes bosques. Claro. E os fentos. Os fentos son tamén clave. Temos unha serie de especies de fentos, de fieitas, que só se atopan en fragas húmidas. Entendo que tamén todo o mundo cogomelo. Sí, os fungos, o que pasa é que tú podes ir a case calquera entorno e atopar fungos, non? Podes ir a unha fraga non húmida ou a un piñeiral ou a unha beira dun río e atopar fungos. Sí que haberá certas especies de fungo que son indicadoras de fragas húmidas, pero claro, aí o problema dos fungos é que son difíciles de recoñecer ás veces. Claro, vale, entón centrémonos nos outros elementos desas fragas para despois de recoñecelas e intentar restauralas, non sei de que xeito conservalas, non? Pois as posibilidades de colaboración co proxecto son infinitas, non? A ver, conta. O ideal sería traballar con custodia do territorio, que é que unha entidade, sexa Hábitat ou sexa algunha das entidades que colaboran connosco, coida dun espazo, ben sexa porque merca un terreo, hai que comprar unha finca, e, por lo tanto, como é túa, xa podes conservala como a ti te dé a gana, o sea, traballando sen directamente, vamos. Ou hai donos de terras que non saben que facer con elas ou non saben como cuidalas, entón podemos asesorar, dice yo, pues aquí igual era ben cambiar esta especie por esta outra ou facer isto para que
as fragas húmidas se conserven mellor. Eso sería o xeito máis directo, digamos, pero logo se pode colaborar reportando, informando, non, a Hábitat, se alguén na súa aldea ou na aldea dos seus avós sabe que hai unha fraga ali escondida que ninguén coñece e que vale a pena conservar, pois que nos lo diga. E así facemos un catálogo de fragas, porque ao telas localizadas en mapas, tamén podemos fomentar que entre elas haxa unha conexión e que, inde que sexan espazos pequeniños de bosque, ou xuntalos nunha rede. Claro, é importante cartografiar o territorio para saber onde están. Claro. E para iso, a colaboración cidadá é moi importante. Collemos o teléfono e avisamos a Hábitat. Mira que aquí hai unha fraga. Antes está caladiño, biches? No, yo estoy aprendiendo. Sí, nada, non hai problema. Porque temos moito que aprender delas, porque justamente isto, non, Atocha, pensamos que están ao noso carón e non sempre sabemos distinguilas. Sí, sobre todo que se están reducindo no último medio século, sobre todo, perdemos cantidade de fragas. Sobre todo pola explotación forestal. Entón, pensamos que en Galicia hai moito bosque, pero non son bosques, que ese é outro tema tamén que intentamos dar a ver con este proxecto, que unha plantación forestal non é un bosque. Entón, temos moitas árbores no monte, pero non son fragas, nin son fragas húmidas, nin teñen o valor ecosistémico que ten un bosque. Porque cal é o valor dunha fraga húmida? Todo ese ecosistema que xera? Pois mira, para empezar, como fraga húmida que é unha despensa de auga, vale? Un reservorio de humidade, tanto para as plantas que ali medran como a efectos de cuenca hidrográfica, ¿no? O sea, son lugares onde se acumula auga na terra e nas plantas para que logo pouco a pouco poda ir alimentando ríos e encoros. Entón, se perdemos fragas húmidas, se temos lugares sen bosque, esa auga non se retén no solo e perdémola, digamos. Logo son espazos tamén de ocio, de lecer, de estar en contacto coa natureza, que eso nos reporta un benestar, nos dá tranquilidade. Ben o vimos na pandemia, como a xente quería sair das cidades e tomar contacto coa natureza, porque eso realmente nos dá unha calidade de vida. Dannos tamén medicinas, moitos produtos médicos, medicamentos, se extraen de árbores ou de plantas que medran nas fragas. E, bueno, así podríamos seguir infinidade de servizos que nos aportan. Sin duda, y además son recursos de soporte que cobijan todas las especies de flora y fauna que allí que albergan. Al final son peldaños de esta gran escalera de la biodiversidad en la que vivimos, así que las fragas son realmente sitios enigmáticos en las que se aglutinan por los valores sociales, valores culturales, históricos y, por supuesto, valores ambientales. Oye, hay que echarle un ojo a esta web, que además está muy bien, un proyecto muy ambicioso que enorgullece y mucho a la agrupación, del que hablaremos en más ocasiones seguro, porque queremos saber cómo va esa recogida y esas llamadas, a ver si la gente ayuda y echa una mano para hacer la cartografía. Tenemos que dejarlo aquí, aunque os agradecemos un montón que nos hayáis venido a hablar sobre esto. Vamos a ayudar al Grupo Naturalista Hábitat y al montón de entidades que hay ahí metidas, que hay muchas, para encontrar esas fragas perdidas, para conservarlas, para hablar sobre ellas, que eso también es muy importante, comunicar a Atocha, así que te damos las gracias de nuevo. Y bueno, sé que hay también algún eventito del Grupo Naturalista Hábitat, pero no te dejamos preocupes, en fragas.gal. porque como es el 6, sí, como es el día 6, lo decimos nosotros en el programa, nos encargamos de decirlo nosotros en el espacio de agenda, ¿vale, Andrés? Nos vemos en el campo. Venga. Un beso. Chao. Adiós. Y nos vamos y lo hacemos con la mirada de John Lucas. A ver en qué se ha parado, a ver en qué ha parado esos ojillos. Escanear los medios de comunicación es parte de mi rutina ya desde que estudiaba en la Escuela de Periodismo de Utrecht en los Países Bajos. Leyendo la prensa neerlandesa de España, el Reino Unido, Estados Unidos, siempre estoy buscando información sobre las cosas que pasan para quedarme con lo que más me sorprende o me llama la atención. Así que esta semana me quedé con un artículo en El País con el titular «Los ricos extranjeros ponen sus ojos en el norte de España». Se puede leer sobre las casas y los que han sido vendidos a británicos, alemanes y americanos, y todo eso es muy interesante, pero lo que realmente importa son las cifras. Porque donde se vio el mayor incremento de compraventas fue en Galicia, seguido por La Rioja, Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria, Navarra y el País Vasco. Lo que más me llama la atención es el argumento que se da para mudarse al norte, para huir del calor en verano. Y más adelante aparece una expresión aún mejor. Desde el Mediterráneo hacia la España fresca.
Me pregunto qué tenemos que hacer con esta información. Pues yo creo que prepararnos rápidamente para una oleada de turistas, inversores, expats y hipsters. Sabíamos que esto iba a pasar, pero con el cambio climático este proceso solo se irá más rápido. No sabemos cuándo llegará esa ola, pero sí sabemos que será grande. Basta con mirar las noticias, pero eso siempre es una buena idea. Aquí en Galicia sabemos mejor que nadie cómo protegernos de las grandes olas que se vienen. Solo hay que mirar el dique en la playa de Riazor. O sea, al lío, porque ondiñas veñen, pero esta no se va.